Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que sinceramente a mí me tiene, con la emoción a flor de piel. Y es que, como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. ¿Será que Cupido está de vuelta en la escena, apuntando sus flechas hacia estos dos bombones turcos? Pues eso es lo que vamos a descubrir hoy. Para aquellos que no lo sepan, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la serie turca Erkencikus, que los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era impresionante. Era imposible no enamorarse de su historia de amor. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de romance en la vida real no tardaron en surgir. Hubo muchas especulaciones, fotos y, para el deleite de los fans, incluso algún que otro momento sospechoso que alimentaba las esperanzas de un romance fuera de la pantalla. Aunque nunca confirmaron nada oficialmente, la química era innegable. Y como pasa con todas las historias de amor, y sobre todo con las mediáticas, el final, por lo menos público, no fue el esperado. La relación, aunque efímera en el mundo real, dejó una huella imborrable en el corazón de los seguidores. Pero bueno, eso es historia. Lo importante es el presente, ¿verdad? ¿Y qué nos depara el presente? Pues, posibles señales de reconciliación. ¿Están listos para entrar en el mundo de los rumores, las especulaciones y los guiños sospechosos? Porque yo sí. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante laberinto de pistas que podrían indicar un reencuentro amoroso. Todo comenzó con varios detalles que, analizados en conjunto, prendieron las alarmas de los fans más observadores. Por un lado, están las redes sociales. Ya saben, ese caldo de cultivo perfecto para que los rumores florezcan. Y en este caso los fans notaron que en ocasiones, tanto Can como Demet parecían estar en los mismos lugares, o que compartían fotos con guiños y detalles que, digamos, podrían interpretarse como indirectas. ¿Coincidencia? ¿Simple marketing? ¿O algo más? Esa es la pregunta del millón. Analicemos un poco más a fondo el terreno digital. Imaginemos a Can publicando una foto en un café con una vista espectacular de Estambul, su ciudad natal. Y casualmente Demet, días después, comparte una imagen en un lugar muy similar, quizás con un detalle que evoca el mismo ambiente, como una taza de café con un diseño particular o un libro que ambos han mencionado en alguna ocasión. ¿Simple casualidad? Quizás. Pero para los fans cada detalle cuenta, cada coincidencia se convierte en una pieza del rompecabezas. Luego están las publicaciones con indirectas. Frases enigmáticas, canciones con letras significativas, emojis que sugieren estados de ánimo. Todo se convierte en material de análisis. Un corazón en una foto, un comentario con un guiño, una canción que habla de segundas oportunidades. Los fans están siempre alertas, buscando pistas, interpretando cada publicación como un posible mensaje cifrado. Por supuesto, no podemos olvidar los me gusta y los comentarios. ¿Se han dado cuenta de que a veces un simple me gusta en una foto o un comentario en una publicación puede desatar una ola de especulaciones? Si Can le da me gusta a una foto de Demet, o si Demet comenta en una foto de Can. La emoción se dispara. Los fans se aferran a estos pequeños gestos como prueba de un posible acercamiento. La forma en que ambos gestionan sus redes sociales también es clave. ¿Publican fotos que se asemejan? ¿Comparten momentos similares? ¿Utilizan los mismos hashtags? La sincronización en las redes sociales puede ser un indicio de que existe una conexión, una coordinación, que va más allá de la casualidad. Luego están los amigos. En el mundo de las celebridades, las amistades son muy importantes y a veces, sus acciones pueden revelar más de lo que pretenden. Hubo rumores de que amigos en común de Can y Demet habían sido vistos juntos en eventos, o que interactuaban mucho en las redes sociales. ¿Un intento de acercamiento sutil? ¿Una forma de tender puentes? ¿Quién sabe? Pero como les digo, todo suma. En este intrincado juego de conexiones, los amigos en común se convierten en mensajeros, en confidentes, en cómplices. ¿Se han visto fotos de ellos compartiendo una comida, asistiendo a un evento juntos? ¿Han sido testigos de interacciones en redes sociales que sugieren una complicidad? Los fans investigan, escudriñan cada detalle,
buscando pruebas de que estos amigos están jugando un papel importante en una posible reconciliación. La amistad es un terreno fértil para la conexión. Los amigos en común pueden facilitar encuentros, organizar eventos, crear oportunidades para que Khan y Demet se reúnan en un ambiente relajado y distendido. Pueden ser el catalizador de un reencuentro, el puente que les permite volver a conectar después de tanto tiempo. Imaginen, por ejemplo, que los amigos en común de Khan y Demet organizan una cena, un evento benéfico o una fiesta en la que ambos son invitados. ¿Cómo reaccionarían? ¿Hablarían entre ellos? ¿Buscarían momentos a solas? ¿Cómo sería su lenguaje corporal? Todo esto es material para los fans, que analizan cada gesto, cada mirada, cada palabra en busca de pistas sobre su relación. Y por último, y quizás lo más importante, están las declaraciones. Las declaraciones. Es que a veces las palabras pueden ser más reveladoras que las imágenes. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente nada, han dado algunas entrevistas donde han hablado el uno del otro. Y en esas entrevistas las palabras, las miradas y los gestos han sido muy interesantes. No voy a entrar en detalles específicos de cada declaración, pero sí puedo decir que han sido muy respetuosos y, a veces, hasta cariñosos al hablar del otro. Han reconocido la importancia de la relación que tuvieron, tanto profesional como personal, y han dejado claro que se guardan un gran afecto. ¿Es esto una prueba de reconciliación? No lo sé, pero podría ser. Las entrevistas son un campo minado para los famosos. Cada palabra es analizada, cada expresión es escrutada. Cuando se les pregunta por su expareja, ¿cómo reaccionan? ¿Evitan el tema? ¿Muestran indiferencia? ¿O por el contrario, hablan con cariño y nostalgia? En el caso de Khan y Demet, los fans han notado que al hablar el uno del otro, han sido muy respetuosos y han mostrado un cariño implícito. Han reconocido la importancia de la relación que tuvieron, tanto profesional como personal. Han hablado de los buenos momentos, de la química que tenían en pantalla, de la admiración mutua. Han expresado gratitud por la experiencia compartida. Pero lo más interesante son los pequeños detalles. ¿Cómo se miran? ¿Se sonríen al hablar del otro? ¿Utilizan un tono de voz más suave y amable? ¿Hay un brillo especial en sus ojos cuando mencionan su nombre? Estos pequeños gestos pueden ser más reveladores que cualquier palabra. Las declaraciones pueden ser un reflejo de los sentimientos que aún existen entre ellos. Pueden ser una señal de que el cariño y el respeto no se han desvanecido con el tiempo. Pueden ser una invitación a un nuevo comienzo, un guiño a la posibilidad de un reencuentro. Ahora bien, ¿qué implicaría una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues, primero, un gran revuelo mediático. Imaginen la locura. Las portadas de las revistas, las noticias en todos los medios, las redes sociales ardiendo. Sería un acontecimiento. Y por supuesto, la felicidad de los fans. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo, no solo en pantalla, sino también en la vida real. Un reencuentro entre Khan y Demet no solo sería una noticia sensacional, sino también un evento cultural. Las portadas de las revistas se vestirían de gala, los medios de comunicación se volcarían en la noticia, y las redes sociales explotarían con comentarios y especulaciones. Los fans, que han seguido su historia desde el principio, celebrarían su posible reencuentro con entusiasmo. La noticia de una reconciliación entre Khan y Demet podría generar un interés renovado en su trabajo. Sus series, películas y proyectos futuros se verían impulsados por la atención mediática. La gente querría saber más sobre ellos, sobre su vida, sobre su relación. Y más allá de la fama y la atención mediática, una reconciliación también significaría una segunda oportunidad. Una oportunidad para construir una relación más madura, más sólida, basada en el aprendizaje y el crecimiento personal. Porque al fin y al cabo, todas las relaciones tienen sus altibajos, y lo importante es saber superarlos y salir fortalecidos. Una segunda oportunidad es un regalo precioso. Les permitiría a Khan y Demet reescribir su historia, basándose en las experiencias pasadas, en los errores cometidos, en los aprendizajes adquiridos. Les brindaría la oportunidad de construir una relación más sólida, basada en el respeto, la confianza y el amor. Una relación madura es aquella que se basa en la comunicación, en el compromiso y en el apoyo mutuo. Una relación donde ambos se sienten cómodos, seguros y amados.
Una relación que les permite crecer, aprender y evolucionar juntos. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Creen que realmente hay una reconciliación en camino? ¿O simplemente son especulaciones y deseos de los fans? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado. Pero, ¿qué importa? Soñar es gratis. ¿Y a quién no le gustaría ver un final feliz para esta historia de amor? Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios y contarnos qué piensan sobre este tema. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué esperan que pase? Quiero leerlos a todos. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo de las series y celebridades turcas. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Hasta la próxima, queridos fans.